Hoy vamos a estudiar los principios de liderazgo bíblicos del primer libro de Pedro. Introducción al primer libro de Pedro, lecciones y principios para líderes. Simón Pedro, uno de los discípulos de Jesús, escribió Primera y Segunda de Pedro para animar a los creyentes que habían caído presa de la persecución del Imperio Romano. Envió su carta a las 5 provincias de Asia Menor. Como receptor de la persecución por ser él mismo un defensor, Pedro habla con credibilidad y convicción. Hechos capítulo 5 describe cómo sufrió por su fe. Hechos capítulo 12 informa de su encarcelamiento. Finalmente, los romanos crucificaron a Pedro boca abajo. La tradición dice que dijo a sus verdugos que no se sentía digno de morir del mismo modo que su Señor, así que le colgaron boca abajo en lugar de colgarle de pie. Pedro llenó esta carta de lecciones y principios para líderes. Jesús le había preparado para ser un líder. Pedro comenzó su viaje como un individuo vulgar, intrépido, franco, pero influyente. Cuando Jesús envió al Espíritu Santo a su iglesia, como nos informa Hechos capítulo 2, Pedro se había vuelto sabio, encantador, convincente e incluso más influyente. Piensa en algunas de las lecciones que aprendió durante el camino. Primero, encuentra tu seguridad en el Señor. Pedro no recibió esta lección al principio. Proyectaba continuamente su autoestima y atraía su valor de la atención que otros le daban. Nos enseña, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Concluye que Dios nos escogió para hacer un real sacerdocio, capítulo 2 versículos 9 y 10. Segundo, los líderes deben reconocer que el sufrimiento y la oposición vienen con el territorio. Pedro escribe a los cristianos que han comenzado a sufrir oposición por sus convicciones. Cuando les escribió, Pedro había sufrido oposición durante muchos años. Sabía lo que significaba ser reprendido, golpeado, arrestado, encarcelado y burlado. Sin embargo, en una clásica respuesta a las autoridades, Pedro dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos capítulo 5 versículo 29. Tercero, tu llamado más alto es usar tus dones para servir y pastorear a otros. En Primera de Pedro capítulo 4, Pedro nos dice que identifiquemos a nuestros dones espirituales y los usemos para servir a otros. Al hacer esto, glorificamos a Dios. En el capítulo 5, desafía a los líderes a apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, versículo 2. Para Pedro, no hay nada mejor que esto. Finalmente, esfuérzate por la santidad y la humildad. Pedro trata tanto el estilo de vida santo, capítulos 1 y 2, como el estilo de vida humilde, capítulos 3 al 5. Estos son objetivos altos pero esquivos para los líderes que luchan con el ego. La propia lucha y victoria de Pedro en estas dos áreas le llevó a llamar a otros al mismo estándar. El papel de Dios en el primer libro de Pedro. Dios juega el papel de animador. Los líderes pueden salir de este libro sabiendo que no están solos en su sacrificio y sufrimiento. Su causa no ha pasado inadvertida, siempre y cuando esté dentro de los límites del reino de Dios. Dios exhorta a los líderes a ser santos y humildes, a ser pacientes y persistentes, y a ser siervos y pastores. El libro retrata resueltamente las duras realidades de la vida. El liderazgo puede ser una tarea ingrata, pero cualquier líder puede recibir esperanza y fortaleza de las verdades e instrucciones que Dios provee. Cuando nos humillamos, recibimos el poder de Dios. Líderes en el primer libro de Pedro. Pedro, ancianos y pastores asistentes, autoridades del gobierno. Otras personas de influencia en el primer libro de Pedro. Maridos y esposas. Lecciones de liderazgo. Si los líderes se humillan a sí mismos, Dios les exaltará. La identidad de un líder se debe encontrar en Cristo, no en la jerarquía. La oposición y la lucha son parte del territorio del liderazgo. Los líderes que practican la santidad y la humildad reciben la esperanza y ayuda de Dios. Los líderes espirituales deben ser modelos, ministros, mentores y directores. Claves de liderazgo en el primer libro de Pedro. Pedro, un líder que aprendió de su error, capítulo 1 versículos 1 al 5. El liderazgo se edifica sobre el fundamento del enfoque y la autodisciplina, capítulo 1 versículos 13 al 16. La ley del sacrificio. Cristo es nuestro modelo para el liderazgo, capítulo 2 versículos 13 al 18. Dones espirituales. Lideramos mejor cuando lo hacemos en base a nuestros dones, capítulo 4 versículos 10 y 11. El papel de los líderes espirituales, capítulo 5 versículos 1 al 4. Perfil de liderazgo. Pedro, un líder que aprendió de su error. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 1 al 5. Ningún líder del Nuevo Testamento se dio cuenta más profundamente de su propia falibilidad que el apóstol Pedro.
En el momento de la verdad, Pedro, el mismo que salió de la barca para caminar sobre el agua cuando Jesús lo llamó, Mateo capítulo 14 versículos 27 al 30, el mismo que identificó a Jesús como el Cristo, Mateo capítulo 16 versículo 13 al 20, el mismo que fue testigo de la transfiguración, Mateo capítulo 17 versículos 1 al 8, falló lamentablemente a su Señor, negándole 3 veces la noche de su arresto. Pero este hombre, ante la increíble persecución y oposición, se levantó del suelo para hacer cosas increíbles para la Iglesia de Cristo. Ahora escribe a judíos cristianos que soportan una intensa persecución por su fe, animándolos a perseverar mediante el sufrimiento al recordarles que les espera una recompensa. Este no es el Pedro atrevido, impetuoso y emocional que viajó con Jesús durante su ministerio terrenal. Este es un Pedro que le ha madurado en su fe, un hombre que ha aprendido de sus errores, y que, sobre todo, ha sido lleno del Espíritu Santo de Dios. Los líderes eficaces caminan en el poder del Espíritu Santo. Se dan cuenta de que todos nosotros, incluso teniendo las mejores intenciones, tendemos a fallar cuando caminamos en nuestras propias fuerzas y no en el poder del Espíritu. El liderazgo se edifica sobre el fundamento del enfoque y la autodisciplina. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 13 al 16. El enfoque y la autodisciplina proporcionan el fundamento para un liderazgo sólido. Pedro aprendió esta lección por el camino difícil. Durante 3 años y medio muy duros, Dios transformó a Pedro de ser una influencia ruidosa e impetuosa a un líder humilde y concienzudo. Piensa en las órdenes de marcha que Pedro da a los líderes. 1. Ciñan sus mentes, versículo 13. Como los hombres se ceñían los lomos para que sus túnicas no se engancharan con los obstáculos al caminar, así debemos ceñir los lomos de nuestra mente. Debemos mantenernos enfocados y sobrios. 2. Guarden sus corazones, versículo 14. Los líderes deben impedir que los viejos patrones entren en su corazón. Pedro advierte específicamente en contra de la antigua lujuria, lo cual no solo podía distraerles, sino también podría destruir su liderazgo. 3. Guíen sus estilos de vida, versículos 15 y 16. Los líderes deben perseguir la santidad, y la única forma de alcanzarla es aceptando el modelo que nos dio Cristo. Como Dios es santo, debemos copiar lo que le veamos hacer. El doble llamado de Dios. Primera de Pedro capítulo 2 versículos 9 y 10. Cada líder en el cuerpo de Cristo debe servir como respuesta a un llamado divino. 5 veces Pedro saca a la luz el asunto del llamado. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 15. Capítulo 2 versículo 9 y 21, capítulo 3 versículo 9, capítulo 5 versículo 10. El llamado de Dios es doble y se confirma de 2 formas. Hay un llamado general que Él ofrece a todos. A cualquiera que le responda se le considera llamado. Isaías capítulo 6 versículo 8. Pero un segundo llamado es más específico. Este llamado se da a individuos que tienen que servir en un área en particular, Hechos capítulo 9 versículos 3 al 6. Este llamado se confirma tanto por un testimonio interno del corazón como por un reconocimiento externo del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es tu llamado? ¿Cómo han reconocido otros tu llamado? La ley del sacrificio, Cristo es nuestro modelo para el liderazgo. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 13 al 18. Pedro llama a todos a respetar y someterse a las autoridades, al margen de cómo puedan tratar estas autoridades a sus súbditos. Nos recuerda que nadie ocupa una posición de liderazgo sin que Dios se la haya dado. Para ilustrar este punto, habla del liderazgo de Cristo, Primera de Pedro capítulo 2 versículos 21 al 23. Jesús sufrió injustamente y lo soportó sin quejarse, así como nuestro Señor se sacrificó tanto al dirigirse a la cruz, así debemos practicar la ley del sacrificio, dejando los placeres y comodidades que podríamos disfrutar normalmente. Piensa en cómo Jesús practicó esta ley. ¿Qué le ocurrió? 1. Insultos y burlas. 2. Sufrió siendo golpeado. 3. Acusado falsamente. 4. Llevó nuestro pecado. Su respuesta sacrificial. 1. No tomó represalias, sino que guardó silencio. 2. No hizo amenazas. 3. No hubo engaño en su boca. 4. Se encomendó al Padre. Liderazgo en el hogar. Primera de Pedro capítulo 3 versículos 1 al 7. Ningún hogar puede prosperar sin funcionar según unos buenos principios de liderazgo, pero primero reta a las esposas a someterse a sus esposos, incluso a los que no se someten a Cristo. Este es el principio de autoridad y sumisión. Aparece más destacadamente cuando no se está de acuerdo con el líder. Cuando la esposa se somete aunque se oponga a la decisión de su esposo, da un poderoso testimonio de Cristo y también un honor especial a Dios.
Los maridos están llamados a vivir con sus esposas llenos de entendimiento, deben honrar a sus esposas y modelar sumisión y servicio, deben iniciar la bendición, en vez de tomar represalias cuando las cosas van mal. Los líderes espirituales asumen la responsabilidad del bienestar de sus relaciones. Esto significa que establecen el tono, deben iniciar lo que quieren que otros hagan. Dones espirituales. Lideramos mejor cuando lo hacemos en base a nuestros dones. Primera de Pedro capítulo 4 versículos 10 y 11. En este pasaje, Pedro nos alienta a realizar 5 observaciones sobre nuestros dones espirituales. 1. Cada uno de nosotros tiene al menos un don espiritual, versículo 10. 2. Los dones espirituales son para servir a la gente, no para fortalecer nuestra reputación, versículo 10. 3. Usamos nuestros dones como mayordomos, no como propietarios, versículo 10. 4. Dios es la fuente y el sustento de cada don, versículo 11. 5. Debemos emplear nuestros dones como si estuviéramos sirviendo al Señor, versículo 11. Se producen 3 decepciones cuando no usamos bien nuestros dones. 1. Somos desobedientes. 2. El cuerpo de Cristo sufre. 3. Dios no es glorificado. El papel de los líderes espirituales. Primera de Pedro capítulo 5 versículos 1 al 4. Pedro concluye su libro dirigiéndose a los ancianos de la iglesia y animándoles a liderar bien, según un paradigma de liderazgo totalmente nuevo. Les urge a seguir a Cristo, no solo como su Salvador suficiente, sino también como su ejemplo de liderazgo. Un líder está llamado a ser 1. Un ministro para la gente, versículo 2. Pedro les exhorta a pastorear su rebaño, sirviéndoles antes de ser servidos. 2. Un mentor de la gente, versículos 2 y 3. Pedro les pide que inviertan deseosamente en el rebaño, no como señores, sino como ejemplos. 3. Un director de la gente, versículos 2 y 3. Pedro les llama a supervisar a quienes les habían encomendado cuidar. 4. Un modelo para la gente, versículo 3. Pedro les llama a ser ejemplos para el rebaño, demostrando cómo vivir. Revisión de la motivación para liderar. Primera de Pedro capítulo 5 versículos 1 al 4. Al final de su primera carta, Pedro solicita una revisión de los motivos para los líderes. Observa que nos llama a liderar y servir voluntariamente, no por ganancia egoísta, hacer la voluntad de Dios con ilusión, no para adelantarnos, servir como un ejemplo, no como un señor. Haz la siguiente revisión de motivaciones. 1. Cuando lideras, recuerdas el ejemplo de los sufrimientos de Cristo, versículo 1. 2. Cuando pastoreas, lo haces con una sensación de obligación o privilegio, versículo 2. 3. Cuando sirves, te motiva la voluntad de Dios o de los hombres, versículo 2. 4. Cuando ministras, te mueve una ganancia personal o una pasión divina, versículo 2. 5. Cuando influyes a otros, habla claramente el ejemplo de tu vida, versículo 3. 6. Cuando te sacrificas, puedes esperar la recompensa final, o tienes que ver una compensación inmediata, versículo 3. La ley del sacrificio, los líderes se humillan a sí mismos para ser exaltados. Primera de Pedro capítulo 5 versículos 5 al 7. Hasta el grado en que mostremos orgullo, hasta ahí Dios retira su gracia de nosotros. El líder debe humillarse poniendo sus afanes en Dios. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7. Solo entonces promete Dios exaltar al líder. ¿Qué te ves haciendo estos días, humillarte o alimentar tu orgullo?